Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Arrancamos el mejor mes del año, hoy es sábado 1 de octubre del 2022. 1:36 y ya sabéis, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Mañana es el día grande, tengo un pelín de nervios porque es la primera vez que me acreditan con mi propio canal de YouTube y ya estamos viendo cómo van a recoger esta pedazo de grúa de Aguilar que ha servido como cesta para montar esas piezas que formarán la visera sur. Y en el día de ayer os mostraba cómo comenzaron a poner estas lamas en la esquina del fondo sur, diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en este caparazón de la Torre B de Bernabéu, y ya han colocado todas las que tenían por aquí y de momento esta es la forma que tiene esta esquina de la Torre B. Arriba, en la ampliación de la viga corona por la parte sur, ayer veíamos que hormigonaban uno de los tramos de la escalera, de momento sigue con el panel de encofrado, no han continuado colocando en la parte izquierda superior las chapas, así que tendremos que esperar a después de la Champions. Si os fijáis, ya está todo recogido y preparado para el partido contra el Osasuna. Pues ya está todo recogido y no se van a llevar la grúa, Lo han señalizado aquí con vallas para proteger la zona y que no accedan los aficionados, pero la grúa se va a quedar así porque intuyo que querrán continuar colocando esas piezas para la visera y es mejor dejar la grúa montada como está que llevársela. Eso sí, por lo demás todo recogido. Ahora veremos cómo avanzan con la plataforma esa demolición, que de momento para el Osasuna estará. Y es lo que os comento, han avanzado bastante en la demolición de la plataforma, pero todavía queda un buen tramo que se quedará para este partido y mirad las guías, lo que han avanzado también en esa zona. Y ya sí que sí vamos a pasar de ver esta esquina. Me impresionan bastante estas últimas lamas que han colocado. Por cierto, todavía, como estáis viendo, no han comenzado a retirar las pegatinas y nos dirigimos hacia la fachada principal del estadio, nos dirigimos hacia ese lateral oeste situado en la Castellana. Ayer os mostraba cómo comenzaban a retirar los andamios, ya los han retirado, pero todavía queda bastante armadura ahí por poner. Sí que es verdad que han hormigonado este tramo, ahí sigue un pelín de panel de encofrado, pero han colocado más armadura, así que los andamios intuyo que tendrán que volver y seguimos viendo. En el lateral oeste están colocando más vallas de separación y seguimos viendo esa plataforma. Y es que no somos conscientes de que entramos en la recta final de las obras porque seguimos hablando de que queda un año, pero es mentira, queda mucho menos de un año, más o menos queda un embarazo para que terminen las obras. Y ya se van terminando cosas y se van viendo resultados. Ahí están moviendo esa pieza y colocando vallas y trayendo aseos. Por cierto, ya llevan la mitad de las guías. Justo esta zona marca la mitad del lateral y ahí tenemos esa guía. Faltaría el otro tramo que yo creo que en agosto pues estará... en agosto, sí, estoy yo buena. En octubre, perdón, estará completado. Qué espectáculo lo que se está formando aquí para la llegada inminente ya de las cerchas, de esa cubierta retráctil que ahora mismo están en Fuenlabrada, pero no creo que tarden mucho ya en comenzar a llegar aquí al Santiago Bernabéu. Porque claro, teóricamente las suben en el parón del Mundial, pero ya sabéis que aquí vienen en 3 trozos y las tienen que volver a montar, así que tendrán que traerlas antes. Os podéis hacer una idea del tamaño que tienen estas cerchas viendo todo el espacio que van a ocupar en ellas.
estoy esperando con ansias una publicación de nuevo Estadio Bernabéu, que al igual que ha hecho con las otras 4 cerchas y con la viga museo y con más piezas, una nueva publicación que nos explique detalladamente cómo se subirán las cerchas de la cubierta retráctil, esas 12 cerchas. Y ahora que viene el partido, han aprovechado esta zona para guardar todas las plataformas elevadoras, además del parking habitual, que es donde las dejan. Es que fijaos la cantidad de plataformas elevadoras que tienen, ¿eh? Es increíble todas las que utilizan. Y estas piezas las han montado con una rapidez increíble. Ayer colocaron este último tramo de ese cordón superior y yo creo que une con esta zona de aquí. ¿Qué pensáis vosotros? Por cierto, estas piezas amarillas las tienen que retirar, no sé en qué momento lo harán y cómo lo podrán hacer, porque parece bastante complicado, pero ya sabéis que todas las piezas amarillas son temporales en esta obra. Y ya estamos en el caparazón de la Torre C de Campeones. Les ha faltado en este parón unir este tramo de guías por la parte superior y bueno, también por la parte intermedia, pero ya lo harán. Y ahora nos dirigimos hacia el fondo norte. Ya veis todas las tareas de recogida que se están llevando a cabo. Todo este tramo es el que ha resistido de la plataforma y lo que os digo, pasamos a ver el fondo norte, que el suelo ya está bastante recogido, parece que no queda ninguna lama por el suelo y de momento no han terminado este fondo de completar con las lamas. Esta grúa también está ya recogida para abandonar y todo esto preparado para el partido de mañana. Recordad, contra el Osasuna a las 9 de la noche, pero antes por la mañana tenemos esa asamblea bastante importante donde hay que aprobar las cuentas, entre otras cosas, y si todo va bien la daré en directo en mi canal, así que estad muy atentos. Si no me dejan hacerlo en directo, veré qué otro contenido os puedo mostrar, pero es una oportunidad única y ya que me la han dado, pues la intentaré aprovechar lo máximo posible. Lo que os digo, se ha quedado este hueco sin completar, la verdad es que es pequeño, así que no creo que tarden mucho en hacerlo. Y mirad todas las pegatinas que retiraron ayer, parecen que hacen forma de Tetris. Por aquí, por el fondo norte, ya veis que está todo 100% despejado. Y estas vallas, hasta unas horas antes del partido, no las retiran. Vamos a ver, como siempre, este plano, viendo todas las lamas, que todavía faltan, evidentemente, por colocar, pero ya esto tiene otra forma. Y cuando coloquen todas las lamas del estadio, a ver qué vídeos hago, porque no se ve absolutamente nada. Seguimos viendo esta esquina, aunque sí que es cierto que para ese momento todavía quedan algunos mesecitos, por lo menos hasta el Mundial. Estamos viendo ya el caparazón de la Torre D de 14ª, con la principal novedad de la colocación de esta lona. También han traído ya, como os llevo mostrando en bastantes vídeos, las vallas para cortar la calle. Recordad que Padre Damián la cortan los días de partido y ya estamos aquí. Y como siempre pasamos del fondo norte a ver el lateral este, a ver qué se cuece por aquí. De momento no veo grandes novedades, pero bueno, vamos a ir viendo. Ya sabéis, esta zona también la han recogido porque por aquí entra público, además de zonas VIP. Por cierto, yo entro por la puerta 53, ya lo sabéis. Y aunque se habiliten las 3.000 localidades de la nueva grada, a mí no me van a devolver mi asiento hasta la temporada que viene, porque mi asiento no está afectado por una nueva grada, sino por los toldos de la prensa. Y bueno, el Madrid ha decidido que para que sea menos, que haya menos lío, pues ya mantener este asiento, aunque se vayan abriendo diferentes zonas, pero para no tener que
andar cambiando abonos y demás. Aquí tenemos el otro tabique que os llevo mostrando también en diferentes vídeos. El suelo, la chapa, cómo avanza. Y vamos a ver el tabique. Siguen igual que ayer los tabiques, la verdad, pocos cambios os puedo mostrar en esta zona. Más chapa en la parte superior, la barriguita, y toda esta zona pues también están haciendo tareas de recogida, porque mañana, ya sabéis que por aquí está la entrada al palco presidencial, por donde acceden las autoridades de diferentes equipos. Y aunque no os estoy mostrando en el vídeo de hoy mucho movimiento, ahí tenéis algunos trabajadores colocando una unión entre estas guías, entre estas costillas, que veremos cómo han quedado finalmente, a ver si han colocado ya la que teníamos ayer pendiente de ver. Seguro que sí, ahora lo veremos. Echamos un vistacito general a todo este lateral este. Aquí en Padre Damián vemos las guías, las costillas y avanzamos, que ya estamos llegando hacia la torre A de afición. Han echado hacia atrás las vallas y han ganado como una especie de carril porque han liberado ese terreno. Y por esta zona también vemos que ya han recogido todo y está preparado para el partido. Esta es la unión que están colocando ahora mismo con la ayuda de la grúa. Falta aquí una guía por colocar. Ahí veis que falta esa guía. Ayer pusieron la estructura que desde aquí no se aprecia bien, así que nos movemos. Esta que estáis viendo es la estructura que colocaron ayer. Ya está perfectamente colocada. Y voy a ver si veo la guía que tenían ayer en el suelo. Desconozco si la han puesto porque tienen por aquí material separado con las vallas para tenerlo guardado. Y bueno, aquí tenemos otras 3 guías, falta aquí una y la de la esquina como siempre. Esta guía de la esquina, en las 4 torres han dejado el espacio para poder colocarla después. También vemos esa estructura que va creciendo día tras día, no le hacemos mucho caso, pero tiene cambios diarios. Por aquí de momento no han retirado este trozo de la torre, lo tienen que quitar al igual que han hecho en la torre D. No sé si al quitarlo afectará a las escaleras que ya están ahí puestas. Se bajan los de la plataforma elevadora, se irán a comer y nosotros vamos a ver la última parte del recorrido por el exterior antes de entrar y de acceder al interior del estadio. Han cerrado ya la puerta de los pingüinos, así que ya está el lunes. Y bueno, ya sabéis que tenemos partido de Champions y cuando eso ocurre las obras no avanzan mucho, así que estarán ahí unos días parados porque la Champions pide 2 días. Gracias, 2 días de descanso. Estamos viendo todo el fondo sur. Mirad cómo brilla hoy que hace sol con las diferentes sombras de las grúas y de los edificios. Y aquí tenéis las lamas de la esquina. Y con esta imagen nos despedimos, que vamos al interior. Y ya estamos en el interior. Justo arriba vemos cómo están limpiando los asientos para mañana. Queda todavía más de 24 horas. Y ya tienen marcadas las líneas para pintarlas, así que no creo que tarden en hacerlo. Las palomas están ahí atacando el césped nuevamente. Ya está todo preparado, está funcionando el riego y como veis ya están colocadas las lonas tapando los palcos del primer anfiteatro, tanto en los fondos como en el lateral oeste. Ahí también están limpiando los cristales que están colocados y justo arriba vemos cómo han quedado. Al final la pieza que tenían ayer medio puesta no la colocaron, no se ve que la pusiesen para formar las viseras ahí en el fondo sur. Y nada, ya veis cómo ha quedado todo en este parón, que se ha avanzado muchísimo. En esta zona tiene pinta de que también tendremos palcos,
porque están ya hasta los cristales colocados, las ventanas, en esta zona de tribuna del lateral oeste. Es como una zona muy centrada. Evidentemente es una buena zona, sigue funcionando la publicidad, siguen haciendo esas pruebas y esto es lo que ha avanzado, lo que ha cambiado el interior. Todo listo ya para el partido de mañana, todo listo para recibir al Osasuna. Están las marcas hechas y solo falta que pinten el terreno de juego, que tiene muy buena pinta, ya está hasta el dibujo hecho en el césped y está increíble. Veremos si resiste después del partido. Por cierto, se me ha olvidado mencionaros que ya han colocado la lona aquí, han sacado la grúa y también han puesto la lona en toda esta zona, que ya sabéis que no se ocupa los días de partido. Ya están las cámaras también. La lona necesita un lavado urgente. Y esta es la zona del lateral este con el nuevo cordón. Por aquí también terminaron ya de colocar los ladrillos para formar ese tabique y la estructura. Un último vistazo para que veáis cómo está el césped de increíble. Ya la próxima imagen será en día de partido. Partidazo el que nos espera mañana aquí a las 9 de la noche. Antes de despedir el vídeo os muestro cómo se ven las lamas, las últimas también que colocaron desde el fondo sur de Concha Espina. Brutal esta imagen, ¿eh? Cómo se va cubriendo el caparazón. Increíble. Cuando pongan las del fondo será brutal. Que por cierto ya asoman por ahí, mirad. Y os las muestro también desde aquí abajo. Qué imagen más increíble. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. Hoy un poco una vuelta rápida para mostraros cómo está ya todo preparado para el partido de mañana contra el Osasuna. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de regalarme un me gusta. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas abajo al canal, que es totalmente gratuito. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.